Hola, hola. Sí. Si entraba para allá no es más fácil. Ah, dio toda la vuelta. Bueno, vamos a ver hoy lo que son los músculos de la lengua y del velo del paladar. La lengua va a ser un órgano totalmente muscular, va a estar compuesto por 17 músculos, de los cuales obviamente tiene que haber, si hay 17, tiene que haber uno que es impar, ¿no? Hay uno impar, 8 pares, y esos músculos se van a organizar o se van a entrecruzar sus fibras en lo que nosotros podemos considerar como el esqueleto lingual. El esqueleto lingual va a estar constituido por 3 elementos. Un hueso, que es el huesoioides. Vamos a tener 2 membranas fibrosas, que van a ser la membrana hioglosa y el septo medio. Sobre esas 3 estructuras, sobre el hioides, la membrana hioglosa, el huesoioides, la membrana hioglosa y el septo medio, se van a organizar o se van a distribuir para insertarse estos 17 músculos que constituyen el órgano lingual. Vamos a describir un poquito de cada uno. El huesoioides, ¿sí?, se ubica por debajo del maxilar inferior, aproximadamente a la altura de la 4ª vértebra cervical. Va a estar constituido o unido al resto del esqueleto a través no de articulaciones óseas, o sea, no se articula con un hueso, sino que va a estar mantenido en posición a través de membranas, ligamentos y músculos. Anatómicamente podemos dividirlo en 3 partes: un cuerpo y 2 prolongaciones o astas, que van a ser las astas menores y las astas mayores. Cuerpo, astas menores y astas mayores. A su vez, en el cuerpo podemos describir una cara anterior, que en realidad no es estrictamente anterior, sino está levemente inclinada, por eso sería más antero-superior, en realidad por la ubicación espacial, pero se la describe como una cara anterior, una cara posterior, que es cóncava, un borde superior, un borde inferior. En este cuerpo van a fijarse mucho de los músculos, algunos ya los vieron hoy, ¿sí? Obviamente en la parte superior se van a fijar los músculos que se denominan suprayoideos, en la parte inferior los infrayoideos, porque este cuerpo en su cara anterior tiene como una especie de cresta, una vertical en la línea media y otra transversal, que divide en 4 zonas de inserciones musculares. La cara posterior cóncava está en relación con una membrana, o se inserta una membrana, que lo une, si vamos, voy a volver para atrás, que lo une al cartílago tiroides, que es la nuez de Adán, ¿sí? Esa membrana es la membrana tiroidea, ¿sí?, que se va a insertar en esta cara posterior del hioides y va a ir hasta el cartílago tiroides. Y después tenemos las prolongaciones o astas, en las cuales vamos a tener 2 astas menores, donde se fijan o se insertan el ligamento estiloideo. Vamos a tener las astas mayores, donde también esas astas mayores se prolongan hacia arriba y hacia atrás, y van a terminar en 2 eminencias que se denominan tubérculo ioideo. Y también en este asta mayor, tanto en su borde inferior como en su parte superior, va a prestarse a la inserción de músculos, ¿sí? Ahora vamos a ver algo, por ejemplo, un músculo que es el músculo hiogloso, que se fija en este cuerpo y asta mayor.
Ahí lo tienen, ¿sí? El hueso yoides con la fijación, este que tiene el digástrico, el tendón intermedio, vientre anterior, vientre posterior, el estiloioideo, ¿sí? Y el asta, cómo está, en este caso tenemos músculos infrayoideos para ver cómo están mantenidos en posición el hueso yoides. Desde el asta menor hasta el otro asta menor y en todo el borde superior se va a fijar esta otra membrana transversal, que es lo que llamábamos membrana hioglosa. La membrana hioglosa es una membrana fibrosa, ¿sí? Que como dije yo, lateralmente llega de asta menor a asta menor y se va a insertar en lo que sería todo el borde superior del cuerpo del yoides. De esta membrana hioglosa se va a desprender la otra membrana, el otro estructura fibrosa, que es el septo medio lingual. El septo medio va a tener una forma como de una hoz y su base se va a insertar en lo que es la membrana hioglosa y parte del cuerpo de yoides. Y desde allí se dirige hacia arriba y adelante para terminar en forma afilada, introduciéndose en lo que sería la línea media de la lengua hasta llegar prácticamente a la punta, ¿sí? O sea, como sería como un tabique que divide a la lengua en dos mitades, ¿sí? Para ahí insertarse. Estas tres estructuras entonces forman lo que nosotros llamamos esqueleto lingual. A partir de ahí van a insertarse los músculos que yo le estaba diciendo, que eran 17, para constituir el órgano lingual. ¿Cómo podemos dividir a estos músculos linguales? Podríamos dividirlo en impares y pares, ¿sí? Como les dije, impar hay uno solo, que lo vamos a llamar músculo lingual superior, ¿sí? Músculo lingual superior, algunos también lo pueden llamar músculo longitudinal superior. Pero es más común, además de hablar de par e impar, por ahí lo que llama más la atención es decir, bueno, el único impar es el lingual superior. Se los puede dividir, como también lo vamos a utilizar al mismo criterio para dividir a los músculos del velo del paladar, en músculos intrínsecos y extrínsecos. Cuando en una estructura se habla de músculos intrínsecos y extrínsecos, se refiere intrínseco a que las dos inserciones están dentro del propio órgano, ¿sí? O sea, no escapa del órgano. Eso es un músculo intrínseco. Y obviamente músculo extrínseco es aquel músculo que proviene o que tiene una inserción fuera del órgano, en este caso del órgano lingual o del velo del paladar, si lo vamos a aplicar al velo del paladar, y llega la otra inserción sí al órgano lingual o al velo del paladar. Entonces intrínseco, las dos inserciones, o sea, su origen y terminación está dentro del propio órgano, y extrínseco tiene un origen fuera del órgano y termina en el órgano lingual. Hay un solo músculo intrínseco, que se va a llamar transverso, y el resto de los músculos van a ser todos extrínsecos. ¿Cómo los podemos a su vez agrupar a esos músculos extrínsecos? De acuerdo al origen, ¿sí? Va a haber dentro de los extrínsecos tres grupos. Aquellos que se insertan, el primer grupo será aquellos que se insertan en huesos o provienen de huesos vecinos, ¿sí? Por ejemplo, el que acabo de decir yo recién, que se insertaba en el yoides, gloso. Aquel que proviene de la apófisis estiloides, gloso. Y aquel que se inserta en la apófisis geni de la mandíbula. Muy bien. Hoy están con todas luces. Genio gloso. No se me hubiera ocurrido nunca. ¿Sí? De apófisis geni de la lengua, genio gloso. Bien. Bien. Tomá vos que decís que no entiende nada. Bien. ¿Está? Esos serían entonces los tres músculos que son extrínsecos porque tienen su origen en huesos vecinos. ¿Está claro? Hay otros músculos extrínsecos, o sea, el segundo grupo de los extrínsecos serían aquellos que se originan en órganos vecinos, ¿sí? En órganos vecinos. Entonces podemos tener un músculo que se origina en la faringe,
Muy bien. Faringogloso. Otro que se origina en la amígdala. Muy bien, en amigdalogloso. Muy bien. Y otro que se origina en el velo del paladar. O sea, acá lo vamos a ver dos veces, porque es un músculo del velo, pero también de la lengua, que se va a llamar palatogloso o también denominado gloso estafilino. Palatogloso o gloso estafilino. Entonces, esos tres van a ser los integrantes del segundo grupo, de los que se insertan o provienen de órganos vecinos. Y un tercer grupo va a ser aquellos que se originan en huesos y tejidos blandos vecinos, que van a ser el lingual superior, que habíamos dicho que era el único impar, el lingual superior y el lingual inferior. ¿Estamos? Así que esa es toda la lista de los músculos de la lengua, ¿sí? Entonces, transverso, como único intrínseco, estilogloso, iogloso, geniogloso, ¿estamos? Faringogloso, amígdalogloso, palatogloso, gloso estafilino, lingual superior, lingual inferior, ¿sí? Son los 9 músculos, 8 pares, el lingual superior, único impar. Suman los 17 músculos linguales. ¿Está claro? Bien. Vamos a ir viendo cada uno de estos músculos, ¿sí? Ya lo dije. ¿Sí? ¿Ven? Esto sería el esquema de, acá estaríamos con el ioides, con la membrana ioglosa, y acá saldría el septo medio. ¿Tá? Sobre ellos se van fijando todos los músculos linguales. Un detalle importante, porque después lo voy a mencionar y si no voy a tener que volver atrás con la imagen y no tengo ganas. Hay algo que es importante que relacionen en la lengua. ¿Para qué sirve la lengua? ¿En qué funciona y interviene la lengua? Que se puedan decir. En la deglución, muy bien. ¿Alguna otra? Sí, fonación. Ahora me gustó. Muy bien, gustativa. Bien. Vamos a sacar buena este final. Gustativa, muy bien. ¿Alguna otra se ocurre? Sácate la lengua para pelearte. Podría ser. ¿Sí? En la deglución, vamos a tomar la deglución porque me interesa ahora explicar algo de la deglución porque vamos a ir y después lo vamos a relacionar un poquito con el velo del paladar. ¿Sí? La lengua, como ustedes la ven acá, por detrás, o sea, nosotros más o menos veríamos por acá, hasta acá. Cuando sacamos la lengua y miramos, vemos hasta acá. ¿Tá? La lengua hacia atrás se pone en relación, porque ustedes piensen que la lengua finaliza y acá viene el velo del paladar, la campanilla, ¿estamos? La gula. Entonces, el bolo alimenticio debe pasar por acá. ¿Qué ocurre? Acá yo tengo dos aberturas, ¿sí? Una abertura es la laringe y la otra, que viene desde la fosa nasal, es la faringe. ¿Está bien? La laringe es vía aérea. O sea, laringe, tráquea, bronquio, pulmones, pa. ¿Estamos? Faringe, esófago, estómago. Vía digestiva. ¿Está bien? ¿Qué ocurre? La lengua, en el momento de la deglución, va a ser traccionada hacia arriba para apoyarla contra el paladar y desplazar el bolo alimenticio hacia la faringe. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Obviamente acá, como estaba el velo del paladar se hace horizontal para que la comida no pase a las cuanas. ¿Se ubican? Bien. ¿Qué va a ocurrir? Acá ven esta eminencia, este cartílago. ¿Sí? Este cartílago se llama epiglotis. ¿Sí? Es uno de los cartílagos de la laringe. Si yo voy para atrás, voy un cachito para atrás para mostrarle alguna cosa. Acá, fíjense. Los cartílagos de la laringe es un órgano respiratorio que está formado por cartílagos unidos por músculos y ligamentos. ¿Sí? Entre los cartílagos que se conocen, que van a nombrar en distintos momentos, vamos a tener el cartílago tiroides, que es la nuez de Adán, por debajo el cricoides, y arriba, por detrás del ioides y detrás de la lengua, vamos a tener
a la epiglotis. Vos fui al miércoles. Vamos a tener al cartílago epiglótico. ¿Qué sería el cartílago epiglótico? El cartílago epiglótico va a ser este cartílago que debe, en el momento de la deglución y la lengua vaya hacia atrás, debe cerrar el orificio de la laringe. ¿Se entiende? Es la tapa del inodoro. ¿Está? Ustedes imagínense un inodoro, la tapa es el cartílago epiglótico, acá tengo la lengua, donde nos sentamos, ¿sí? Vemos el agua ahí, ¿está? Eso es la laringe, y atrás otro cañito, que es la faringe. Cuando la lengua va hacia atrás, se cierra la tapa del inodoro, la comida pasa a la faringe. ¿Está claro? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo digo porque después vamos a ver que algunos músculos se insertan en el cartílago epiglótico o en los repliegues que llaman glosoepiglóticos. ¿Qué quiere decir esto? Que entre la base de la lengua y la epiglotis existen tres como ligamentos, como en realidad son elevaciones fibrosas, que lo van a unir. Se van a llamar, como son elevaciones, se llaman repliegues glosoepiglóticos. Gloso-lengua, epiglóticos, cara anterior epiglotis. ¿Se entiende? Va a haber uno en la línea media y dos laterales. ¿Queda claro? Entonces, vamos a tener eso, quiero que lo tengan presente, porque va a ser una estructura que vamos a tener que tener en cuenta en la inserción de algún músculo. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Bien. Vamos a empezar entonces. Vamos a ver el músculo transverso. Un único músculo que dijimos intrínseco. ¿Sí? Quiere decir que su origen y finalización está dentro de la lengua. El nombre lo está diciendo, transverso. Las fibras están en sentido transversal, en sentido horizontal, ¿sí? Con respecto al eje mayor de la lengua. ¿Qué va a pasar? Son fibras musculares, muy difícil en general de aislar. Son fibras musculares que se originan en la cara profunda de la mucosa de la cara lateral de la lengua, ¿sí? Cara profunda de la mucosa de la cara lateral de la lengua, y de allí se dirigen en forma horizontal hacia lo que sería el septo medio, ¿sí? Van al septo medio. Y ahí se inserta entonces ese músculo transverso. Directamente va desde la cara profunda de la mucosa de la cara lateral de la lengua en forma horizontal hasta el septo medio. ¿Qué va a hacer este músculo? Este músculo, cuando se contrae en forma bilateral, va a acanalar la lengua, ¿sí? Eleva los dos bordes y hace como la lengua como un canal. Si se contrae en forma unilateral, desplaza el septo medio y esa mitad lingual hacia un lado. ¿Vamos? Luego tenemos el músculo estilooloso. Músculo que se origina en la apófisis estiloide, forma parte ¿de qué? ¿De qué ramillete? Ah, ramillete de Riolano. ¿Junto con quién? Sí, sí, Cacho y Pepe y el Toto. ¿Cuáles son? Estiloioideo. Estamos hablando de músculo. Muy bien. Estilooloso. Estiloioideo, estilofaringio son músculos. Y ligamentos ioideo. Y ligamento estiloioideo, estilomacia. Muy bien. Entonces, este músculo estilooloso se origina, entonces, de la apófisis estiloides. Se va a dirigir hacia abajo, hacia adelante y adentro, hasta que alcance el borde lateral del borde lateral de la lengua, ahí cerca de la base, ¿sí? Y entonces, cuando llega al borde lateral de la lengua, algunas fibras siguen en forma longitudinal el borde lingual hasta alcanzar casi la punta, y otras se hacen transversales, se confunden con el transverso, otras se hacen transversales para perderse cerca de la línea media. ¿Tá? Entonces es como que llega el músculo y cuando llega se divide en dos grupos, unas fibras transversales y otras longitudinales que siguen el borde lingual. ¿Cuál va a ser la acción de este músculo estilooloso? ¿Sí? Obviamente que si va de la estiloides a la lengua, va a llevar la lengua hacia arriba y atrás. O sea, va a ser uno de los músculos que participa en esa elevación aplicación hacia el paladar en el momento de la deglución. Entonces lleva la base de la lengua hacia arriba y atrás.
El otro músculo que teníamos, también originado en hueso, va a ser el geniogloso, ¿sí? Que se va a originar en la apófisis geni superior, ¿sí? En la apófisis geni superior, y lo hace con 3 fascículos de fibras, ¿sí? Con 3 fascículos de fibras. Las fibras más anteriores y las fibras medias van a terminar en la mucosa del dorso de la lengua. En cambio, las fibras posteriores van a alcanzar al hueso yoides, ¿sí? Van a alcanzar al hueso yoides. Este músculo que tiene esta forma así entonces de abanico, cuando se contrae, lo que va a hacer es llevar la lengua hacia abajo y adelante, o sea, la apoya, la aplica contra el piso de la boca, ¿sí? Va a ayudar entonces a deprimir la lengua y apoyarla contra el piso. Perdón. Bien. Este músculo geniogloso. Si yo les preguntara, ¿todos tuvieron clase hoy? ¿Quiénes tuvieron clase ya? Bien, perfecto. Levanten la mano, Salame, si sé que estuviste ahí, que te hace el piola. Lo tuve recién en el aula. Está como perro que volteó la olla. Bien, entonces, los que estuvieron a clase hoy, ¿en qué relación lo encontrarían? ¿Qué relación, si yo le pregunto, qué relación importante contribuye a formar el geniogloso? ¿Eh? La celda sublingual, muy bien, muy bien. La celda sublingual. El geniogloso y el genioideo constituyen el límite interno de la celda sublingual, ¿sí? Muy bien, brillante. Vamos al iogloso. Ahora prepárense. El iogloso. Que el músculo iogloso obviamente va a ir del yoides a la lengua, pero se va a originar por 2 fascículos de fibras, ¿sí? Por 2 fascículos de fibras. Un grupo de fibras se origina del asta mayor del yoides, unas salen del asta mayor del yoides y la otra salen del cuerpo, ¿sí? El fascículo que se origina del cuerpo, va a recibir el nombre de basiogloso, ¿sí? El fascículo o haz que se origina del cuerpo del yoides se llama haz basiogloso. El que se origina del asta mayor, va a llamarse ceratogloso, fascículo ceratogloso. Y este músculo va a tener una particularidad. Una vez que están los 2 haces, o sea que se origina del cuerpo y del asta mayor, las fibras se van a dirigir prácticamente en forma casi vertical, ¿sí? En forma casi vertical, desde afuera hacia adentro, ¿sí? Desde afuera. Piensen que está en el yoides, saliendo del cuerpo y del asta mayor, y tiene que ir a la lengua, ¿sí? A la parte lateral de la lengua. Entonces va a hacerlo de esta manera, ¿sí? En forma casi vertical, sale y se dirige hacia adentro. Cuando llega al borde de la lengua, cuando alcanza el borde lingual, este músculo cambia de dirección y se hace horizontal, o sea, se hace transversal. Se dirige hacia el septo medio. ¿Está claro? O sea que tiene una porción vertical y una porción horizontal, y esa porción horizontal es bien lingual, donde se confunde con el músculo transverso. La porción vertical es para poder llegar desde el yoides hasta la lengua. ¿Queda claro? Y este músculo va a tener relaciones muy importantes, ¿sí? Que están entremezclados, relacionados con lo que vieron hoy, ¿sí? O con lo que van a ver. ¿Por qué? Porque este músculo va a presentar una característica importante. Aproximadamente a esta altura, ¿sí? Aproximadamente a esta altura, frente al asta mayor del yoides, se va a originar una arteria que es la arteria lingual, que justamente va a ir a irrigar a la lengua. ¿Está? ¿Y qué pasa?
Para poder ir a la lengua, la arteria se va a originar y se va a meter por debajo de este músculo. ¿Sí? O sea, si yo quisiera verla, no la puedo ver porque este músculo está tapando la arteria lingual. ¿Se entiende? Estaría en lo que sería la cara profunda del músculo. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Está bien? Bien. Y los que tuvieron la clase hoy vieron que existían dos reparos para investigar la arteria lingual. ¿Se acuerdan cuál era? Triángulo de Pirogov y... ¡Fuerte! Triángulo de Pirogov y... ¡Ah! Reparos. Las celdas no son reparos. Ángulo de Becklar, muy bien. Triángulo de Pirogov y ángulo de Becklar. Cuando se forman acá, acá no importa ahora cómo se forma, pero cuando se forma el ángulo de Becklar y el triángulo de Pirogov, acá, yo no veo la arteria lingual. ¿Por qué? Porque está del otro lado del músculo. O sea, el músculo hiogloso es el piso. Yo veo un ángulo y el piso es el músculo hiogloso. La arteria lingual, ¿dónde está? De este lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo quiero llegar a la arteria lingual? Cortar el músculo porque del otro lado está la arteria. ¿Se entiende? O sea, yo no voy a llegar al reparo, al ángulo de Becklar o al triángulo de Pirogov, no voy a llegar a ese reparo y voy a encontrarme la arteria. Voy a encontrar los elementos que la delimitan. Pero tengo que cortar el hiogloso porque está la arteria del otro lado. ¿Se entiende o no? Eso pasaría con el tema de la arteria. Y también se produce una cosa que es diferente, que no pasa en todos lados de la anatomía, que es que generalmente las venas acompañan a las arterias. ¿Sí? Acá con la vena lingual no pasa. La vena lingual se va a ubicar en esta cara, en la cara externa. O sea, si yo tuviera el músculo, así como está mirando el hiogloso, la arteria va por atrás y la vena va por la cara externa. ¿Se entiende? Bien. Y resulta que esa cara externa, que es el músculo, vamos a identificarlo, este es el músculo hiogloso, esta cara externa y hiogloso se pone en relación con este otro músculo que forma el piso de la boca. ¿Cuál es? El miloioideo, cuyo borde posterior es libre, ¿no es cierto? Y entre la cara externa de este músculo hiogloso y el borde posterior del miloioideo, ¿qué se forma? El hiatus submaxilar, ¿sí? El hiatus submaxilar. Fíjense que uno de los elementos que pasa por el hiatus submaxilar, acá lo tenemos, bueno, acá justo tenemos, miren, el ángulo de Becklar, ¿sí? ¿Ven el hiogloso? El triángulo de Pirogov, también el hiogloso, o sea, tengo que cortar para poder ver la arteria, porque la arteria viene, ¿ven? De acá y se mete por atrás, para ir a la lengua, ¿se entiende? Y acá lo que le decía, entre este cara externa y hiogloso y el borde posterior del miloioideo, yo podría meter un dedo y salgo al piso de la boca. ¿Se entiende? Y uno de los elementos que pasa por el hiatus submaxilar es la vena, porque está apoyada en la cara externa. Por eso pasa la vena lingual, pasa el nervio lingual y no pasa la arteria. ¿Se entiende? Pregunta de examen, ¿por qué pasa la vena y el nervio lingual por el hiato y no pasa la arteria? Pues la arteria está en la cara profunda del músculo hiogloso. Y el hiato se forma en la cara superficial del músculo. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Entonces, estos son, fíjense, son elementos o relaciones del músculo hiogloso. ¿Ah? Se vuelve a repetir cosas que van a ver o vieron con el músculo miloioideo, con los reparos. ¿Sí? 72 veces vamos a repetir lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya prontito, en 2 lunes, vamos a ver a la arteria lingual. Y entonces vamos a decir que la arteria lingual está en la cara profunda del músculo hiogloso y que se investiga en 2 reparos que son el ángulo de Becklar y el triángulo de Pirogov. Y que el piso es el músculo hiogloso y que entonces tenemos que cortar el hiogloso para encontrar la arteria. Repetimos lo mismo. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Bien, pero es importante que entiendan por qué está esto ubicado de esta manera. Bien, ¿alguna duda hasta acá?
Vamos a los que se originan entonces en estructuras vecinas. Vamos al pálato gloso o gloso estafilino. Un músculo que va a formar, como dije yo, parte de lo que es el velo del paladar y parte de lo que es la lengua. ¿Sí? ¿Dónde lo voy a ubicar el músculo gloso estafilino? Va a formar, vamos, ya de paso se lo explico porque después tenemos que ver el velo del paladar. Fíjense, acá tenemos lo que llaman campanilla, la úvula en realidad, ¿sí? La úvula. Vamos a tener dos pilares que van hacia adelante y se pierden la base de la lengua, que son los pilares anteriores. Por detrás hay dos pilares posteriores, ¿lo ven? Dos pilares posteriores que se pierden en la pared lateral de la faringe. Y entre medio estas dos pelotitas que aparecen acá, que son las amígdalas. ¿Ah? Bueno, el músculo gloso estafilino o pálato gloso es un músculo que va a formar este pilar anterior del velo del paladar. ¿Sí? Va a formar el pilar anterior del velo del paladar. Este músculo se origina, ¿sí? Este músculo se origina a nivel de la línea media, ¿sí? Ya vamos a ver en una estructura que ahora después la voy a explicar, que es la aponeurosis velopalatina. Cerca de la base, se origina ahí en la línea media, en la aponeurosis velopalatina, en la cara inferior de la aponeurosis. De ahí las fibras se dirigen hacia adelante, hacia abajo y hacia afuera, hasta alcanzar los bordes laterales de la lengua. Una vez que llega a los bordes laterales de la lengua, hace lo que hacía, por ejemplo, el estilo gloso. Algunas fibras siguen el borde lingual, o sea, son longitudinales, ¿sí? Entonces, cuando llega al borde de la lengua, unas siguen el borde lingual y otras son transversales y van hacia la línea media. O sea, se confunden con fibras del músculo transverso. ¿Cuál va a ser la acción de este músculo? Obviamente la acción de este músculo va a depender de dónde tome el punto fijo, ¿sí? Va, por un lado, tomando punto fijo a nivel del velo del paladar, va a contribuir a elevar la base de la lengua, o tomando punto fijo en la lengua, deprime el velo del paladar. Es contrario al elevador, este sería el depresor del velo del paladar. ¿Estamos hasta acá? Como relación importante, este músculo gloso estafilino que está formando el pilar anterior del velo, si nosotros observamos, miren, pilar anterior del velo, úvula y el otro pilar anterior del velo, junto con la base de la lengua, delimitan un orificio que sería el límite entre lo que es la cavidad bucal hacia adelante y esto que está hacia atrás, que es la faringe. ¿Sí? Esta estructura, este orificio, que es el límite posterior de la cavidad bucal, recibe el nombre de istmo de las fauces. ¿Sí? O sea, el istmo de las fauces va a estar formado por los dos pilares anteriores del velo, la úvula y la base de la lengua. ¿Sí? Y sería el límite entonces entre cavidad bucal y faringe. ¿Estamos? Después tenemos al músculo faringo-gloso. Es un músculo que se desprende o se origina a partir... Acá me sirve. El faringogloso va a ser un músculo que se va a originar a partir de la pared lateral de la faringe, del músculo constrictor superior de la faringe. Se origina a partir del constrictor superior de la faringe y de allí se dirige... me fue el micro. Y de allí se va a dirigir a los bordes de la lengua, va a los bordes de la lengua, y también, al igual que los otros músculos, cuando llega al borde lingual, algunas fibras siguen el borde lingual y otras se hacen transversales. El faringogloso es un músculo pequeño y que su acción va a ser traccionar la base de la lengua hacia arriba y atrás. El otro músculo que voy a tener es el amígdalo gloso, que es un pequeño músculo que se origina en la cápsula amigdalina,
la cápsula fibrosa que envuelve a la amígdala, se origina en la cápsula amigdalina y sus fibras van a ir hacia la parte lateral de la base de la lengua, ¿sí? Músculo muy cortito. También, cuando llega a la parte lateral de la base de la lengua, se disocia en dos grupos de fibras, las longitudinales que siguen el borde lingual y las transversales que se dirigen hacia la línea media. Hace exactamente igual que los otros. La acción del amígdalo grosso va a contribuir a la tracción posterior de la lengua. Esos serían entonces los tres que tenemos. Vamos a el tercer grupo de los extrínsecos, los que tenían origen en huesos, los que se originaban en huesos y tejidos blandos vecinos. Y tenemos al lingual superior, que habíamos dicho que era el único impar, ¿sí? Que se va a insertar en lo que decíamos hoy, como decíamos hoy, acuérdense que es impar, entonces se va a insertar en la línea media, ¿tá? Entonces, las fibras van a partir del asta menor del hioides y del repliegue glosoepiglótico medio, y esas fibras van a ir recorriendo todo el dorso de la lengua, son todas estas fibras, hasta que se pierde en la mucosa de la punta de la lengua, ¿sí? O sea, va a estar en todo lo que es la cara dorsal de la lengua, ¿sí? En la línea media. Se origina de las astas menores del hioides y del repliegue glosoepiglótico medio, y recorre todo el dorso de la lengua hasta llegar a la mucosa de la punta. Se pierde en la mucosa de la punta de la lengua. ¿Sí? Va a estar acá. ¿Ah? ¿Qué va a hacer cuando se contraiga? Va a llevar la punta de la lengua hacia arriba y atrás. Después tenemos el lingual inferior. Vamos a tener el músculo lingual inferior, que se va a originar también en las astas menores del hioides, y algunas fibras también parten de los repliegues glosoepiglóticos, ¿sí? También parte del repliegue glosoepiglótico por laterales. Y de ahí va recorriendo la cara ventral de la lengua, va por la cara inferior de la lengua, la cara ventral, hasta que se pierde en la mucosa de la punta de la lengua. Este músculo al contraerse va a llevar la punta de la lengua hacia abajo y atrás. ¿Estamos hasta acá? ¿Ven? Músculo transverso, lingual superior, lingual inferior, estilogloso, hiogloso con sus fibras verticales que después se hacen horizontales, geniogloso ocupando el abanico a ambos lados del septo medio, ¿sí? Esto es el septo medio, ¿tá? Es muy difícil establecer ahí los músculos aislados dentro de la masa de la lengua, ¿tá? Algunas fibras sí son características como el transverso, pero otras se pierden. Bien, ¿quedó claro esto? ¿Quién inerva los músculos de la lengua? Todos los músculos de la lengua son inervados por el nervio hipogloso, 12º par craneal, ¿sí? Todos son inervados por el nervio hipogloso. Vamos a los músculos del velo del paladar. El velo del paladar va a ser una estructura que es fibromuscular,
¿sí? Fibromuscular, porque va a estar formado por dos partes. Así como nosotros teníamos en la lengua el esqueleto lingual y los músculos, acá vamos a tener una estructura fibrosa que la vamos a llamar aponeurosis velopalatina, ¿sí? La aponeurosis velopalatina, y la estructura muscular que va a estar representada por 10 músculos. Acá no hay impares, son 5 músculos pares. Y a los músculos los vamos a poder dividir, como hacíamos con los músculos de la lengua, los podemos dividir en intrínsecos y extrínsecos, con el mismo criterio, ¿sí? Intrínsecos tendrán entonces su origen y finalización dentro del velo del paladar, y extrínsecos provienen de estructuras vecinas y llegan al velo del paladar. El único músculo intrínseco que vamos a tener es el músculo palatostafilino, o también conocido como ácigos de la úvula, ¿sí? Palatostafilino o ácigos de la úvula, el único intrínseco. Los extrínsecos, bueno, uno ya lo conocemos, que lo mencionamos recién en la lengua, que va a ser el palatogloso o glosoestafilino, ¿sí? Que formaba el pilar anterior, ¿se acuerdan? Entonces, uno de los extrínsecos va a ser el palatogloso o glosoestafilino. El otro extrínseco va a ser el que forma el pilar posterior, que es el faringoestafilino. Y después voy a tener los dos peristafilinos, el peristafilino externo y el peristafilino interno. Esos serían entonces los 4 músculos extrínsecos, ¿sí? Glosoestafilino, faringoestafilino, peristafilino externo, peristafilino interno, entonces extrínsecos, palatoestafilino o ácidos de la úvula, el único intrínseco. ¿Estamos? Todos pares. Vamos a ver esta membrana yolosa. ¿Se ubican acá esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es la escuana? Sí, pero ¿qué es? Una estructura más fácil, más grosa, sí. La apósito tireoide, ¿sí? ¿Esto? Muy bien. ¿Esto? ¿Eh? No. Cara inferior del cuerpo del efenoide, ¿sí? Se articulaba el Bomer, ¿sí? ¿Esto? Borde posterior del penisoteno palatino, ¿y esto? Muy bien, la espina nasal posterior. Bien, ¿por qué le pregunto esto? Porque el velo del paladar, o sea, el velo del paladar, si yo termino el paladar duro, donde termina ahí, la bóveda palatina, ¿no es cierto? El velo del paladar va a continuar a la bóveda palatina, ¿sí? Va a ser la parte blanda que continúa, por eso también se llama paladar blando, ¿sí? Es lo que continúa hacia atrás. Y yo dije que, además de los músculos, tenemos una estructura fibrosa que era la aponeurosis velopalatina. Esta aponeurosis velopalatina es una lámina fibrosa, ¿sí? Es una lámina fibrosa que va a insertarse o va a fijarse en el borde posterior, de la lámina horizontal del palatino y espina nasal posterior, ¿sí? Borde posterior de la lámina horizontal del palatino y espina nasal posterior. Y hacia los lados se fija una pequeña porción, se va a fijar en lo que es el ala interna de la apófisis pterioides. Solo acá está insertado, solo en este pedacito va a estar insertado, el recto está libre, no tiene inserción fija. Por eso lo que en realidad se van a insertar sobre ella van a ser los músculos. ¿Está claro? Solo se va a fijar acá, en lo que es borde posterior de la lámina horizontal del palatino, espina nasal posterior y una pequeña parte lateral en la apófisis, en el ala interna de la apófisis pterioides. Sería una estructura que estaría puesta en esta manera. ¿Está? ¿Qué pasa? Como yo la tengo continuando el paladar, ¿sí? Como la tengo continuando el paladar, esta lámina, esta membrana, esta aponeurosis velopalatina va a tener una cara superior
y una cara inferior. O sea, la cara inferior es la que miraría la cavidad bucal, la cara superior la que miraría hacia arriba, hacia lo que sería las cuanas. ¿Está claro? ¿Sí? De todos estos músculos que yo mencioné, que se van a fijar todos en la aponeursis velopalatina, todos lo van a hacer en la cara superior, todos se van a fijar en la cara superior de la aponeursis velopalatina, a excepción del que mencionamos hoy, que iba a la lengua, el gloso estafilino o pálato gloso, ¿sí? El gloso estafilino o pálato gloso, que forma el pilar anterior del velo, es el único de los músculos del velo que se va a insertar en la cara inferior de la aponeursis velopalatina. El resto lo hace en la cara superior. ¿Queda claro? ¿Sí? Vamos entonces a empezar con el músculo palato-estafilino, el único intrínseco, palato-estafilino, o también llamado ácidos de la úvula. Este músculo se va a originar justamente en lo que sería el borde de las cuanas, lo que decíamos recién, mostrábamos donde se insertaba la aponeursis, o sea, lo va a hacer en la espina nasal posterior, se inserta o se origina en la espina nasal posterior y en la aponeursis velopalatina, la cara superior, y de ahí las fibras se dirigen casi verticalmente hacia abajo para terminar en la mucosa de la úvula. Es el músculo que forma la úvula, la campanilla. ¿Está? La acción de este músculo obviamente va a ser tomando punto fijo en la espina nasal posterior, ¿sí? Entonces, de la espina nasal posterior va a cortar la fibra y por lo tanto lo que hace es acortar la úvula. ¿Ah? Después vamos a tener al músculo peristafilino externo, ¿sí? El músculo peristafilino externo. ¿Se acuerdan dónde habían visto que se insertaba ese músculo? ¿De dónde? Muy bien. Vuelvo para atrás, ya que estamos tratando, nosotros paseamos un rato. ¿Se acuerdan? Fosa pterigoidea, entre las dos alas de la apófisis pterigoides, ¿sí? Se insertaba todo el pterigoideo interno acá, ¿se acuerdan? Y arriba había una cresta que la dividía en lo que era la fosa propiamente dicha y acá arriba la fosita navicular o escafoidea. ¿Está bien? Este músculo, justamente en esa fosita navicular o escafoidea, se origina el músculo peristafilino externo, también conocido como músculo esfeno-salpingo-estafilino. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué se llama esfeno-salpingo-estafilino. ¿Sí? Esfeno porque está saliendo justamente de la apófisis, de la fosita navicular, de la apófisis pterigoidea del esfenoides. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar? El músculo, una vez que se origina en la fosita navicular o escafoidea, va a desciende en forma prácticamente vertical, va bajando en forma vertical, y se va a encontrar que en el borde posterior del ala interna había dos accidentes. Borde posterior del ala interna de la apófisis pterigoides. No, mi amor, es en la ala externa. Espina y escotadura tubarias. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Espina y escotadura tubaria, que era para la trompa de Eustaquio. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Este músculo se originó en la fosita navicular escafoidea, viene descendiendo, algunas fibras se van a originar de la trompa de Eustaquio, por eso el término es salpingo, esfeno, salpingo, estafilino, pues termina en el paladar. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Va a descender y cuando llega al extremo inferior del ala interna de la apófisis pterigoides, se encuentra que en el extremo inferior del ala interna de la apófisis pterigoides había algo.
va cambiando de lugar y lo ubico siempre. O sea, el láser te detecta. Y eso que estaba estudiando, ¿eh? Ah, era un simulacro. Abriste los libros porque no sabía cómo perder el tiempo. ¿Qué hay en el extremo inferior del ala interna de la apófisis pterigoides? Piensen, a ver. Extremo inferior del ala interna de la apófisis pterigoides. El gancho del ala interna. Listo. Vámonos, cerremos todo. Ya está. Muy bien. El gancho del ala interna. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que había un gancho? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Observen. Entonces, volvemos al peristafnio porque esto es importante. Se origina entonces en la fosita navicular escafoidea, desciende en forma casi vertical. Algunas fibras se van a originar de la trompa de Eustaquio, del cartílago de la trompa de Eustaquio, que está apoyada acá en la espina discoidea tubaria. Y cuando llega al extremo inferior, cuando llega al gancho del ala interna de la apófisis pterigoides, va a apoyarse se va a apoyar como, con un tendón, se apoya en el gancho de la ala interna y va a reflejarse, o sea, va a cambiar de dirección. Se va a hacer horizontal, o sea, va a quedar como una forma de una L. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, va a bajar, desciende, se refleja en el gancho de la linterna y se hace horizontal para terminar en la cara superior de la aponeurosis velopalatina, confundiéndose con el del lado opuesto. Así. ¿Queda claro? Este cambio de dirección es el gancho de la linterna. Acá salió una fosita navicular y algunas fibras se sumaron de la trompa de Eustaquio. ¿Queda claro? ¿Está bien? Porque ¿qué quiero que entiendan que tienen que tener para que se ubiquen un poco? ¿Sí? Primero y principal. Si yo tuviera... No lo está usando. Todo hoja en blanco tenés. 2 horas hablo y vos tenés la hoja en blanco. ¿Eh? Dice frontal. No me Sanatí, este es un frontal. ¿Es mentiroso? Tengo un truco, un campeonato, ¿no querés venir? Son más mentirosos vos. Así. Del ala interna al ala interna tengo algo así, que es el músculo constrictor de la faringe. O sea, la faringe hace esto. ¿Se entiende? Va del ala interna a la ala interna. ¿Queda claro? Cuando yo miraba recién el velo del paladar, déjame pensar, para allá. Cuando yo miraba el velo del paladar, lo que estoy viendo es esto así, del lado de adentro, la pared posterior de la faringe, ¿se entiende? Si yo mirara a cada lado, acá yo me fuera a cada lado y mirara la pared lateral de la faringe, me encontraría un agujerito. Uno de cada lado. Es la trompa de Eustaquio. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Qué es la trompa de Eustaquio? La trompa de Eustaquio es un conducto. ¿La vieron en algún otro lado? ¿Eh? ¿Por qué qué? ¿Por qué llega hasta ahí si no está en el oído? Y porque tiene una función en el oído. No es intercambio de aire. Viene, ¿se acuerdan que lo vieron? Sí. ¿Se acuerdan que lo vieron en el peñasco del temporal? ¿Se acuerdan? Canal para la trompa de Eustaquio y el músculo de martillo. Cara anterior inferior del peñasco, borde anterior del peñasco, una escopeta de 2 caños, un conducto arriba y un conducto abajo. Uno para el músculo de martillo y el otro para la trompa de Eustaquio. ¿Qué pasa? ¿Por qué sale del peñasco? Porque adentro del peñasco está la caja del tímpano. ¿Sí? La caja, si yo me meto, bueno, con este coso no voy a meter nada. Si yo me meto el dedo en el oído, voy a llegar a un momento que llego a la membrana timpánica. ¿Está bien? Y ahí tengo la caja. La membrana timpánica, ¿qué hace? Vibra cuando entran las ondas sonoras. Pero para que pueda vibrar, yo tengo que tener equilibrado la presión del aire atmosférico que está afuera, en el conducto aditivo externo, con la que está dentro de la caja del tímpano, ¿se entiende? Porque si no, se chupa y no se mueve. Cuando estamos resfriados, congestionados, no escuchamos nada, ¿vieron? Que a veces estamos como sordos. O tengo tapado el oído. ¿Se entiende? Se desequilibra eso.
¿Para qué está la trompa de Eustaquio? La trompa de Eustaquio se origina en la pared anterior de la caja, sale, primero es ósea, por eso está en el conducto, está en el peñasco, y cuando sale del peñasco, imagínense los vértices del peñasco, cuando sale, acá está la apófisis pterygoide y la faringe. ¿Se entiende? Sale, ya cuando salió del peñasco se hace cartilaginosa, ya no es más ósea. ¿Está? Y perfora la pared de la faringe, perfora el músculo constrictor y desemboca en ambos lados de la pared lateral de la faringe. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque fíjense que estos son músculos del velo. ¿Qué dijimos que hacía el velo cuando íbamos a deglutir? Se elevaba para que la comida no pase a las fosas nasales. ¿Sí o no? Y cada vez que ustedes tragan, la trompa de Eustaquio hace y entra el aire, y entra el aire. Entonces, entra el aire y equilibra la presión de un lado, o sea, de la caja del tímpano con el que está en el conducto auditivo externo. Entonces la membrana timpánica vibra. Por eso que, ¿no vieron que a veces cuando estamos con congestión y todo, nosotros tragamos y hace como criqueo, cric, 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 ¿no hace cada vez que tragamos? Bueno, es por eso, porque entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense que este músculo, el peristafilino externo, está insertándose en el velo, pero también salen fibras de la trompa de Eustaquio. Entonces, ¿qué va a permitir? Por un lado, si yo tengo un músculo que es así, cuando un músculo se contraiga, ¿qué hace con el velo paladar? Lo tensa, ¿sí? Lo trata de abrir, como si lo separara, lo tensa. Por eso va a ser el peristafilino externo, es el músculo tensor del velo del paladar. O sea, la acción es el tensor del velo del paladar. Pero gracias a las fibras que salen de la trompa de Eustaquio, además de ser tensor del velo del paladar, es dilatador de la trompa de Eustaquio. Entonces, cada vez que tragamos, dilata la trompa de Eustaquio para que ingrese el aire. ¿Se entiende? Este músculo es importante, por ejemplo, para que tengan una idea de lo que es ser tensor, es importante porque cuando se trata a los chiquitos que son fisurados, que nacen con la fisura de palatina, que nacen con el paladar y se opera, se rompe, en una de las maniobras quirúrgicas se quiebra el gancho del ala interna de la apófisis pterygoides. ¿Para qué? Para que el músculo no pueda apoyarse y no tense, porque si no, lo unen y cuando tensa, abre todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que no pueda apoyarse, se rompe, se quiebra el gancho de la ala interna. ¿Sí? Entonces, el velo no tensa y deja unirlo. Mirá vos. Bien, ¿quedó claro? ¿Está? Bien. El otro músculo, que es el hermano de este, es el peristafilino interno. ¿Sí? Peristafilino interno. Vuelvo a su gran memoria y a su amplio conocimiento de la anatomía, de osteología, porque como estudiaron para el parcial, ¿sí? ¿Dónde estaban las rugosidades? ¿Cómo no? ¿Dónde estaban las rugosidades para la inserción del peristafilino interno? No me vas a contestar porque no quiero, me voy a enojar. ¿En dónde? ¿En la cara? ¿De quién? Del peñasco del temporal. Y el hueso timpanal no, nada que ver acá. Bueno, tenemos un problema con los nombres. Pterigoideo. Bien. Bien, muy bien. Acá, en la cara posterior inferior del peñasco del temporal, por delante de este orificio, que era el orificio del conducto carotidio. Muy bien, ¿sí? Entonces, fíjense, este músculo, así como el otro llamaba efeno salpingo estafilino, este lo vamos a llamar petro salpingo estafilino. Petro porque viene del peñasco. ¿De dónde? De la cara, o sea, se origina entonces en la cara posterior inferior del peñasco, por delante del orificio carotidio. ¿Sí? Están ubicándose, estamos acá, en el peñasco. ¿Sí? Velo del paladar, tengo acá la apófisis pterygoide y el velo del paladar acá. Tengo que venir así. ¿Está? ¿Qué pasa? No solo, porque acá estamos saliendo del peñasco, si recordamos, el borde anteroinferior
el borde anterior, perdón, el borde anterior estaba acá. Y acá salía la trompa de Eustaquio. Entonces, algunas fibras musculares salen de la trompa de Eustaquio. Entonces, Petro, salpingo de nuevo, por trompa de Eustaquio, estafilino porque va al velo. ¿Está? Entonces, vuelvo a repetir, el peristafilino interno se va a originar entonces en las rugosidades de la cara posterior inferior del peñasco por delante del orificio carotidio y algunas fibras también van a salir de la porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio. ¿Sí? Desde allí, piense que estamos en el peñasco, el músculo se va a dirigir hacia adelante, hacia abajo y hacia adentro, porque va buscando la línea media, el velo del paladar. ¿Sí? Sale de los dos peñascos, va hacia adelante, hacia abajo y hacia adentro, para terminar en la cara superior de la aponeurosis velopalatina. ¿Sí? Termina en la cara superior de la aponeurosis velopalatina. Termina en la cara superior de la aponeurosis velopalatina. ¿Sí? Si estoy así, ¿qué va a hacer con el velo del paladar? ¿Qué hago con la tela? Si vengo de peñasco, que está acá, arriba, y vengo acá, ¿qué hago con el velo? Eleva el velo. Es el músculo, así como el otro era el tensor del velo, este es el músculo elevador del velo del paladar. ¿Sí? Elevador del velo del paladar. Quiero un café. Ahora vamos a tomar. Urgente. No pasaron el partido desde el viernes. Tengo la bombita de... Me traje cuando estaba estudiando para ir ninja. Bien. Y además, bueno, pero también tenía fibras que se originaban ¿dónde? Además de peñasco. De la trompa de Eustaquio. Entonces algo debe hacer con la trompa de Eustaquio. Este va a actuar como fijador de la trompa de Eustaquio. O sea, actúa, ¿se acuerdan cuando otra vez decíamos que un músculo ayudaba a otro y se llamaba sinergismo? El peristafilino interno y el externo actúan en sinergismo. Uno la fija, el peristafilino interno la va a fijar para que el externo la dilate. ¿Sí? Este fija la trompa de Eustaquio para que actúe el peristafilino externo. ¿Ven? La trompa de Eustaquio, ¿sí? Las fibras que se originan en él, ¿sí? Para el músculo elevador, entonces, del velo. Bueno, después tenemos el glosostafilino palatobloso, que es el que acabamos de describir. ¿Dónde puse? Es el que acabamos de describir hoy como pilar anterior del velo, ¿sí? Que lo describimos en la lengua. Y por último tenemos el faringoestafilino, ¿sí? Vamos a tener el faringoestafilino. ¿Qué podemos decir del faringoestafilino? Que el primer principal es el que va a formar el pilar posterior del velo, ¿sí? Va a formar el pilar posterior. Así como el glosostafilino formaba el pilar anterior, el faringoestafilino forma el pilar posterior. Este músculo, el faringoestafilino, se va a originar en la cara superior de la aponeurosis velopalatina por 3 fascículos. Un fascículo principal, que lo hace en la línea media, se origina de la línea media de la aponeurosis velopalatina. ¿Sí? Un fascículo principal que se origina en la línea media, acá tapado por el ácido de la úvula. ¿Sí? Y 2 fascículos accesorios. Un fascículo pterigopalatino, que se va a originar de la aponeurosis velopalatina en la parte lateral, o sea, sobre el ala interna, y un asalpingio. Todo lo que era salpingio, ¿de qué venía? Dijimos hoy. De la trompa de Eustaquio. Entonces, 3 haces. El principal se origina en la línea media, ¿sí? Ahí, cerca de donde se origina el ácido de la úvula. Y los 2 accesorios va a estar el pterigopalatino, que se origina en la parte lateral de la aponeurosis, y el salpingio, que se origina en la trompa de Eustaquio. De allí, los 3 grupos de fibras se reúnen
para formar lo que es el pilar posterior, se va a dirigir hacia afuera, hacia abajo y hacia atrás, para finalizar en la pared lateral de la faringe, finaliza en la pared lateral de la faringe, y a veces alcanza también al cartílago tiroides, ¿sí? O sea, alcanza la laringe. ¿Sí? Acá tenemos la laringe, esta es la epiglotis que le decía yo, es la abertura de la laringe, esta es la base de la lengua, ¿ven? ¿Visto de atrás esto? ¿Ah? Entonces, el pilar posterior va a formar ahí el músculo faringoestafilino, puede llegar a alcanzar hasta la laringe. ¿Queda claro? La acción de este músculo obviamente va a actuar como elevador faringolaringio y como depresor del velo del paladar. ¿Ven? Acá la lengua va hacia atrás, se cierra la epiglotis y pasa el bolo alimenticio hacia la faringe y al esófago, ¿sí? El velo del paladar se eleva, cierra, con la pared posterior cierra e impide que el bolo alimenticio pase hacia las fosas nasales. Bien, ¿qué nos queda? La inervación de los músculos del velo del paladar, ¿sí? La inervación. El único músculo que tiene una inervación distinta va a ser el músculo peristafilino externo, ¿sí? El músculo peristafilino externo va a ser inervado por el nervio trigémino, ¿sí? Quinto par craneal. En cambio, los otros músculos del velo van a estar inervados por el sistema neumoespinal, ¿sí? Por el sistema neumoespinal. Entonces, todos los músculos del velo son inervados por el sistema neumoespinal, menos el peristafilino externo, que es inervado por el trigémino. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Dudas? Ya saben todo. Actúa como un cierre cuando se junta con la pared posterior de la faringe. Sí, sí, no tiene otra. Si la cortan no le pasa nada. Pero actúa como un elemento de cierre porque en la pared posterior, cuando se contrae el peristafilino interno que eleva el velo, hace como una saliencia que se llama rodete de Pasabán y hace el cierre con la gula. ¿Listo? Bueno. Se produce una presión negativa y entonces como que se chupa la membrana y no vibra. Claro, y bueno, porque le tiraste, claro, le tirás aire a presión. Sí, en realidad le mandás aire a presión ahí adentro.